doble porque se trata de la primera conferencia de nuestro proyecto, que como sabéis se llama Circumdevistime, navegando por la lectura con Magallanes y Elcano, que como sabéis también forma parte de las conmemoraciones oficiales del Ministerio de Cultura sobre el quinto centenario de la Vuelta al Mundo. Quiero agradecer también que ha llegado esta mañana Alejandro, gracias por estar con nosotros también aquí hoy. Sus conferencias se van a realizar en Fuensalida, en Talavera y en Cabañas de la Sagra. Si alguien quiere ir, pues nada más que tiene que preguntarme. Y gracias por haber sido parte también del proyecto desde casi en sus comienzos. Fue un asalto el que te hicimos y has respondido muy bien. Gracias. Y quizá algunos estéis ya cansados de oírme hablar del proyecto, de la Vuelta al Mundo y a alguno a lo mejor ni le interesa el tema, ¿no? Pero de verdad que yo creo que merece la pena acercarse a este acontecimiento, a esta navegación que cambió lo que fue la historia del mundo a nivel científico, a nivel cultural, a nivel geográfico, también lingüístico. Y os recuerdo a todos que tenemos un juego online en el que podéis participar y que os podéis llevar como premio un viajecito a Sevilla a ver la réplica de la nao Victoria que está en Sevilla. El juego está en bibliocano.com. Y para no enrollarme más, confío que esta conferencia os dé la dimensión de lo grandioso que fue este viaje, de lo importante que es que los españoles, nosotros, nos hagamos ecos de él, y porque es un acontecimiento que yo personalmente creo que ha estado un poco relegado en nuestra historia. Y así pues paso a presentaros a nuestro primer conferenciante del programa de actividades de lectura, que como sabéis ya desde octubre se llevan haciendo con los niños, pero que ahora empiezan para los adultos y que durarán hasta mayo. Y él es ni más ni menos que José Enrique Gil Delgado Crespo. Para que tengáis un poquito de idea de quién es José Enrique, os diré que es este madrileño que nació el 18 de enero de 1944. Desde su niñez siempre sintió una gran atracción por las lenguas extranjeras y le convirtió con el paso del tiempo en filólogo y con los años en un políglota. Además, él es un emprendedor y llevado por esa pasión emprendedora y lingüística, creó su propia empresa de idiomas en el año 1970, Idiomas Multimedia, con la que ha formado a miles de personas de todas las especialidades y sectores. No voy a deciros, nada más que por mencionar alguno, que Adolfo Suárez o, por ejemplo, Josep Melián, que fue secretario de Estado de Turismo en su día aquí en España, aprendieron inglés con él, ni más ni menos. Desde jovencito, José Enrique fue intérprete de aviación y comercio, también profesor de la Escuela Oficial de Idiomas y del Instituto Cervantes de Madrid y Alcalá de Henares, asesor de la BBC para España y colaborador en un programa que muchos a lo mejor recordáis en televisión, Follow Me. Además, también ha colaborado con la Armada Española. En su vida ha recibido varios nombramientos, entre ellos la Cruz de Hijodalgo de Vivar del Cid y del Río Ubierna, académico de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión Española y la Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco. Pero hoy le tenemos aquí como escritor, ya que su interés por la literatura también le ha hecho escribir artículos, cuentos, leyendas, poemas, como el de la Sinfonía de Piedra o el Ballet de Cristal, algunas novelas históricas, como pasó en tiempos del Cid, Shakespeare leyó el Quijote o el Quijote inspiró a Shakespeare. Y los libros, las dos novelas de las que nos va a hablar también hoy y que tienen que ver con nuestro proyecto y nuestra expedición. En esta conferencia tenemos presentes aquí los dos libros, Magallanes encontró el estrecho y Elcano circumnavegó la tierra. Si alguno tiene algún interés, al final se venderán. Y bueno, como es lógico, estos libros y algunos otros están también editados en otras lenguas. Sin más, os dejo con José Enrique Gil Delgado Crespo. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, buenas tardes a todos. Quisiera antes que nada, y dada la circunstancia que nos rodea,
hacer un pequeño minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Putin en Ucrania. Bien, quiero darles las gracias por acudir aquí a esta biblioteca de Noés en este proyecto de dar a conocer la gran aventura, la gran hazaña de Magallanes y Elcano. Una hazaña que supuso el cambio total del rumbo de la historia. Vamos a ver durante estos breves minutos una serie de documentos y una serie de escritos que incluyen lógicamente mapas y algún comentario sobre este viaje que yo considero fue la hazaña naval más importante de la historia de la humanidad. Es una hazaña en la que no solamente se incorpora un grupo de españoles, esta es una hazaña que al final, liderada, apoyada por España y por la monarquía hispánica, abarcó muchos países aquí para esta aventura de la que hoy conmemoramos los 500 años, es decir, el quinto centenario. Hubo participación, lógicamente más importante que de nadie, de los españoles, seguido de los portugueses, franceses, italianos, alemanes, griegos, e incluso hubo un inglés y un malayo. De esto vamos a hablar, y lo que sí quisiera es que de alguna manera nos sumergiéramos todos en este viaje mágico que se resume muy sencillamente en el videoclip que vamos a ver y que luego iremos profundizando en él. ¿Sabías que la primera vuelta al mundo cambió el destino de la humanidad para siempre? En un caluroso 10 de agosto de 1519, 239 hombres y 5 naos de madera zarparon del puerto de Sevilla rumbo al otro lado de la Tierra, sin saber que volverían al punto de partida. 3 años después, sorprendieron al mundo volviendo a Sanlúcar, exhaustos y famélicos. De toda la expedición sobrevivieron 18 exploradores y una nave. ¿No es esto una aventura? Capitaneados por el navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, y conducidos en su regreso por el marino español Juan Sebastián Elcano, estos soñadores demostraron al mundo la navegabilidad completa de la Tierra, navegando por el oeste y provocando sin quererlo la primera globalización. Evidenciar que las Molucas estaban en territorio español era su cometido. El Tratado de Tordesillas, su razón. Estas islas paradisíacas eran un tesoro preciado para cualquier explorador. ¿Quién no iba a querer llegar a ellas cuajadas de riquezas que intercambiar? ¿Sabías que un grano de mostaza valía su peso en oro? Con las especias transportadas, más de 300 sacos, pudieron pagar los gastos de la expedición y obtener beneficios para todos. La monarquía hispánica ya buscaba un camino por Occidente desde el descubrimiento de Colón. Ellos lo consiguieron, siendo la historia de unos héroes espoleados por su ilusión. Hombres que sobrevivieron al calor húmedo, a la sed, al mordisco del hambre, a enfermedades desconocidas y a la desesperación. ¿Sabías que se alimentaban de un pan recocido y en ocasiones de cuero y ratas? ¿Sabías que bebían agua de lluvia? Magallanes murió antes de llegar a las Molucas, quedando Elcano al frente de la expedición. Las agallas de este marino y los 18 supervivientes fueron detonantes. La experiencia de Elcano hizo el resto. Decidió no modificar el rumbo de la expedición, dando la vuelta al mundo y cambiándolo para siempre. La primera vuelta al mundo es la gesta más importante de la navegación en la historia de la humanidad. Esta expedición conectó al mundo entero. Demostró que la Tierra era navegable por completo y extendió el uso del español, el primer idioma en dar la vuelta al mundo. Este legado español continúa presente hoy en día, pues gracias a esta hazaña ya lo hablan más de 577 millones de personas.
Bien, este videoclip que creo que resume muy claramente la historia en conjunto de esta gran aventura que duró 3 años menos 2 semanas, se ha hecho por encargo de la Armada, por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, quien me pidió que preparáramos este videoclip, no solamente en español, sino en otros idiomas. Como resumen de esta preparación, les voy a poner una síntesis de esta versión en varios idiomas. Es muy breve. Did you know that the first round-the-world voyage changed humanity's destiny forever? Saviez-vous que le premier tour du monde a changé le destin de l'humanité pour toujours? Wussten Sie, dass die erste Weltumsegelung das Schicksal der Menschheit für immer verändert hat? Вы знаете, что первое кругосветное плавание навсегда изменило судьбу человечества? Sapevi che la prima circumnavigazione della Terra ha cambiato definitivamente il destino dell'umanità? هل تعلم أن أول رحلة حول العالم غيرت مصير البشرية إلى الأبد؟ Γνωρίζατε ότι ο πρώτος γύρος του κόσμου άλλαξε το πεπρωμένο της ανθρωπότητας για πάντα? ご存知でしたか？初の世界一周が人類の運命を永遠に変えたことを。你知不知道第一次环球旅行彻底改变了人类的命运？ İlk dünya turunun insanlığın kaderini ebediyen değiştirdiğini biliyor muydunuz? Bueno, estos vídeos completos en sus distintos idiomas están dando la vuelta al mundo, siguiendo un poco la ruta de Elcano de Magallanes en el buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano en su giro y vuelta alrededor del mundo. Y ahora vamos a embarcarnos todos en esta gran aventura. Pensemos, imaginemos que estamos allí en Sevilla, un día muy caluroso del mes de agosto de 1519. Allí en la Casa de la Contratación han preparado las naves que han sido aprobadas para su uso en busca de las Islas de las Especias por el rey emperador Carlos I de España y V de Alemania. El destino de estas naves no era dar la vuelta al mundo, eso vino después. El destino era alcanzar las Islas de las Especias. En aquel entonces, en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, como acabamos de ver y de conocer, 1 gramo de mostaza valía más que 1 gramo de oro, porque su transporte desde aquellas islas, que eran los únicos lugares en que se cultivaban y existían, venían a través de las caravanas del desierto, llegando por el mar Arábigo hasta Venecia, de Venecia, y había, claro, lógicamente, mucha gente que comerciaba con ellas y que ganaba el dinero y ocasionaba que el precio definitivo del consumidor fuera, pues eso, más caro el de 1 gramo de mostaza o de clavo que el de 1 gramo de oro. Vamos a ver un poco en un mapa cuál fue exactamente el recorrido que hicieron estas naves. Venimos saliendo de Sanlúcar de Barrameda. Las naves parten primero de Sevilla, son 5 naves las que componen la flota que se llamó de las Islas de las Especias, no la flota de la primera vuelta al mundo como después ha llegado a ser. Partieron de Sevilla las 5 naves ese 10 de agosto, que en Sevilla lógicamente era tremendamente caluroso, e hicieron una escala larga en Sanlúcar de Barrameda. De hecho, estuvieron en Sanlúcar de Barrameda todo el mes de agosto,
desde el día 10 de agosto, el 11, 12, llegaron a Sanlúcar sobre el 15 de agosto y permanecieron allí hasta el 20 de septiembre de 1519. Fue entonces cuando ya salieron a mar abierta y siguieron esta ruta, la ruta que estoy marcando ahora mismo con el puntero. En la ida, con una escala primero en las Islas Canarias, en Tenerife hubo un alto en el camino en el cual los expedicionarios además añadieron a otros personas, a otros tripulantes que se quisieron incorporar a aquella aventura. Concretamente hubo varios canarios, 4 canarios, uno de ellos era un gran calafeteador, es decir, muy experto en arreglar los cascos de las naves, y este hombre le llamaban el de Tenerife. Entonces, desde Tenerife hacen una breve escala en la isla de Hierro. Cuando están en Tenerife se enteran de que a Carlos I de España se le ha concedido y se le ha nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual se producen una serie de fiestas y una serie de alborozos, incluyendo lo que eran las primeras corridas de toros que se celebraron en Tenerife. A continuación surgen una serie de problemas a Magallanes con sus tripulantes. Magallanes era, como bien se sabe, era portugués de origen, de hecho se llama Fernão de Magallanes, y esto suscitó muchos celos entre los otros 4 capitanes, Juan de Cartagena, João Serrao, Alonso de Mesquida. Los otros capitanes sintieron celos de que un portugués fuera al mando de esta flota. Entonces hubo una especie de primer levantamiento o primer motín al abandonar las Islas Canarias, porque Magallanes decidió que se pusiera rumbo hacia las costas de Guinea, como se ve perfectamente allí en el mapa. Entonces, esto contrarió mucho sobre todo al que era capitán de la nao San Antonio, que era Juan de Cartagena, o el sobrino titular del obispo Fonseca, aunque se dice que era hijo suyo, pero él lo trataba como sobrino, que era el presidente de la Casa de Contratación. Entonces Magallanes lo manda a arrestar a Juan de Cartagena y lo tiene puesto con grilletes en la bodega de su nave, de la Trinidad. Vamos a ver un poco cómo se sigue el procedimiento y quiénes son los personajes más importantes de esta aventura. Bien, pues aquí tenemos en primer lugar a Fernando de Magallanes, que, como digo, era portugués, su nombre original era Fernão de Magallanes, aunque una vez que el rey Carlos I de España, que acaba de llegar a Valladolid, le concede mediante unas capitulaciones su apoyo integral para llevar a cabo la expedición hacia las Islas de las Especias, cambia su nombre por Fernando de Magallanes, es decir, lo españoliza. En ese momento no existía la figura de nacionalizarse, pero al cambiar su nombre, además el rey le nombra caballero de la Orden de Santiago, cuya venera siempre llevaba colgada al pecho, y le da el mando supremo de la flota.
Esto ocasiona, como es lógico, muchas envidias, muchos recelos entre los demás tripulantes que piensan que una flota española, aunque hubiera portugueses, debía estar mandada por un capitán general español. Tenemos por otro lado a Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano, un hombre nacido en Guipúzcoa, en Guetaria concretamente, era un marino muy hecho a las aventuras del mar. Había participado primero de muy joven con su padre en labores de pesca con el barco pesquero que tenía su padre y aprendió a navegar. Luego acudió a la llamada del rey Fernando de Aragón, acude a defender y a alistarse con las tropas del gran capitán para la defensa de Nápoles y el reino de las dos Sicilias que pertenecían y se estaban en disputa entre Francia y la corona de Aragón. Esto hace que Magallanes esté totalmente al servicio de la corona española y por tanto, pero al no tener un título de nobleza no podía ir de capitán y entró de maestre en la nao Concepción, que era una de las 5. Aquí tenemos también una imagen de Juan de Cartagena. Juan de Cartagena fue precisamente este capitán de la nao San Antonio que se rebeló enseguida contra Magallanes, nada más abandonar y salir de las Islas Canarias por no estar de acuerdo con los rumbos que iba tomando Magallanes para dirigirse como era su intención y como se había concertado hacia las Islas de las Especias por la ruta de Poniente. En esta otra imagen tenemos a un personaje que de alguna manera ha sido clave para que conozcamos con detenimiento y en profundidad cómo fue aquella aventura. Este era un italiano, Antonio de Pigafetta, un gentilhombre vicentino, como él decía y quería que le llamaran. Este era un cosmógrafo, un geógrafo, había estudiado en la universidad y fue el encargado por Magallanes de hacer el relato de aquel viaje desde el principio. ¿Qué ocurrió? Que tuvimos, y digo tuvimos porque nos ha llegado gracias a él, ese relato desde el principio hasta el fin. Tuvimos la gran suerte de que fue uno de los 18 supervivientes que al final llegaron con Elcano después de 3 años menos 2 semanas a Sanlúcar de Barrameda, habiendo concluido la vuelta al mundo, que como digo no fue el objetivo principal. Su relato es muy meticuloso, en todo momento va lugar a lugar y sitio a sitio, relatando lo que está ocurriendo, tanto en las naves como en el entorno, tanto en cuanto a las gentes nuevas que encontraron, como la flora, la fauna, en fin, hace una descripción meticulosa y afortunadamente hemos contado con esa descripción y hemos podido conocer más en profundidad esta aventura gracias a Antonio de Pigafetta. Vamos a ver ahora en un momento las 5 naves que participaron en esta aventura de la búsqueda de las Islas de las Especias por el camino de Oriente, es decir, de Poniente, perdón. Las naves eran la Trinidad, que era la nave capitana, que iba mandada y comandada por Fernando de Magallanes, la San Antonio, que mandaba Juan de Cartagena, como ya he mencionado antes,
la Concepción, que iba al mando de Gaspar de Quesada, la Victoria, que iba mandada por Luis de Mendoza, y que fue, como se apunta en este cuadro, la única en completar la expedición, y por último la Santiago, que iba al mando de Juan Serrano. De todas estas naves, la mayor precisamente, como vemos aquí, era la San Antonio, con un tonelaje de 120 toneladas. Aquí aparecen también los números de tripulantes que se habían incorporado, que se incorporaron en cada una de las naves: 62 en la Trinidad, 57, 44, 45 y 31 en la Santiago, que, como vemos, era la más pequeña de todas aquellas naves. Vamos a ver un poco también, vamos a ver en los mapas. La idea de Magallanes era navegar hacia poniente, es decir, hacia el oeste, porque él decía que tenía información de que existía un paso que conectaba lo que se llamaba el Mar del Norte, que era el nombre con que se daba entonces al Océano Atlántico, con el Mar del Sur, que era el nombre que luego bautizaron como Océano Pacífico. El Océano Pacífico había sido descubierto ya años antes por Vasco Núñez de Balboa, un 25 de septiembre de 1513, es decir, 6 años antes de que la expedición partiera para las Islas de las Especias. Y este hecho corroboró también de alguna manera esa idea, porque Magallanes, en el lecho de muerte de un geógrafo alemán radicado en Lisboa, que estaba en el Hospital de Todos los Santos de Lisboa, le comunica, le cuenta que él ha llegado a entrar en el paso que conecta el mar, el Océano Atlántico, Mar del Norte, con el Océano Pacífico, Mar del Sur. Este hombre, Martín Benheim, Martín de Bohemia, era un geógrafo, cosmógrafo, que además fue el primero en realizar y llevar a cabo un mapa, no un mapa, un globo terrestre. En el museo de su ciudad natal, en Alemania, está precisamente ese Erfen, es decir, la manzana de Erfapel, la manzana del mundo, como la llamaron, que era un globo hecho en cuero, etcétera, etcétera, en el que ya indicaba de alguna manera este paso hacia el Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Sin embargo, él nunca llegó a cruzarlo, aunque tuvo informes de nativos de aquellas tierras, de la Patagonia, de que sí existía un lugar, un paso entre los dos océanos. Entonces, vamos a ver en un mapa. En este mapa se ve exactamente la ruta ya tomada por satélite que fueron haciendo desde las costas de Guinea. Ya se dirige la flota de las 5 naves hacia las costas de América. El primer punto que llegan a tocar en América se llama el Cabo San Agostinho, que es este, en las tierras que llaman de Bersín. Lo que ocurre es que allí se detienen por absoluta necesidad de proveerse de alimentos, de agua, porque ya la tripulación estaba exhausta, se habían podrido prácticamente toda la galleta y todos los elementos que podían comer, y aunque no era la intención de Magallanes tocar tierras que por el Tratado de Tordesillas pertenecían
a la corona de Portugal, sin embargo se ve forzado a conocer y a hacer unas escalas allí, primero en las tierras de Bercín, que están aquí en esta parte del Cabo de Santo Agostinho, y después de parar algunos días allí, con gran satisfacción para las tripulaciones que tuvieron, además de la posibilidad de alimentarse, pudieron entrar en contacto con los nativos. Las nativas se mostraron muy acogedoras con aquellos hombres que venían del otro lado del mar en aquellas grandes naves, porque a ellas les parecieron unas naves maravillosas, acostumbrados como estaban a pequeñas barcas de navegación por los ríos y por la costa. De hecho, hay una palabra que viene exactamente de esas tribus nativas, que es la palabra canoa. La palabra canoa tiene su origen en las lenguas de los aborígenes de las tierras de Bercín. Descienden por la costa y en un momento dado se hacen también otro alto en lo que los portugueses ya habían denominado como Bahía de Río de Janeiro, del río de enero, porque se creyeron que era un río. De hecho, los españoles llegaron un 13 de diciembre de 1519 y como coincidía aquella fecha con la celebración de Santa Lucía, los españoles le llamaron la Bahía de Santa Lucía, aunque los portugueses ya la habían bautizado como Bahía de Río de Janeiro, de Río de Enero. Sin embargo, los nativos de aquellas tierras, los cariocas, que se llamaban los indígenas de aquellas tierras, la habían bautizado, le habían dado el nombre de Bahía de Guanabara. Entonces, ese lugar mágico y maravilloso, porque es, sobre todo, yo he experimentado volar sobre aquella bahía de Río de Janeiro y es verdaderamente espectacular ver el Pau de Zúcar, donde está la estatua del Corcovado famosa, y no me extraña que aquella gente se maravillaran ante aquella naturaleza y aquel lugar. Estuvieron pocos días y siguieron bajando por la costa, bordeando las costas de América del Sur, y aquí tuvieron, la nao Santiago tuvo un pequeño incidente, bueno, no pequeño porque la nave se perdió por completo, se chocó en un temporal, la fuerza del viento y del mar la lanzó contra unos acantilados y prácticamente la nave Santiago, que era la más pequeña, como ya hemos visto, quedó destrozada. Y entonces, afortunadamente, solo hubo un fallecido de esta desgracia, de este hundimiento de la nao Santiago, y los demás fueron recogidos al cabo de unos días, se incorporaron a las otras naves y se quedaron repartidos entre las otras 4 que había. Continuaron su descenso por la costa de América, llegando a la bahía después de una serie de días y de tiempo, llegan a lo que creyeron que era la entrada a ese estrecho. Magallanes lo perseguía, sus tripulantes estaban muy desesperados, viendo que aquello no llegaba a ninguna parte, y hicieron un alto para pasar el invierno en lo que es la bahía de San Julián. Allí se detuvieron durante 5 meses para aprovisionarse. Allí pudieron conocer, que lo describe maravillosamente
Pigafetta a los primeros habitantes de aquellas tierras, un hombre grande, muy alto, de grandes pies, y al que decidió Magallanes que como tenía aquellos pies tan grandes y era tan alto, pues era un patagón, y de ahí viene la palabra Patagonia y el nombre de los aborígenes de aquellas tierras que les dio precisamente Magallanes. Siguieron al cabo de esos 5 meses de estancia en la bahía de San Julián. Allí dejaron abandonado a Juan de Cartagena y a su ayudante, que era un tal Pedro Sánchez. Lo dejaron abandonado como castigo por aquella sublevación, ¿no? Lo de Pedro Sánchez no es una broma, se llamaba Pedro Sánchez, el segundo de a bordo de Juan de Cartagena, y como condena por aquella sublevación que tuvieron, lo deja ahí abandonado a su suerte y no lo manda a ejecutar porque era precisamente sobrino o hijo del arzobispo Mendoza. Entonces, aparte de eso, también ejecuta a algunos de los otros amotinados, colgándolos, y parten ya con rumbo sur para seguir buscando de una forma desesperada aquel estrecho, aquel paso que les condujera al otro lado, al otro mar, para poder entrar en el Océano Pacífico actual, que entonces, como digo, llama Mar del Sur. Siguieron navegando, llegaron a un lugar que llamaron Montevideo, que era el actual Montevideo, y después de navegar, que entraron también en el Río de la Plata, en el actual Río de la Plata, pensando y creyendo que ya era la entrada al paso hacia el otro mar. Sin embargo, comprueban, porque las aguas son dulces, comprueban que no, que aquello es un río, que no es un mar, que aquel agua es dulce, y por tanto se ven obligados y se ven forzados a continuar el rumbo sur para buscar el paso. Llegan después de muchas aventuras, de mucha hambre, mucha desolación. El frío se empezaba a ser insoportable en aquellas tierras. Estamos ya en un 1 de noviembre, alcanzan a ver lo que era la entrada real al Estrecho de Magallanes, al que se llamaría Estrecho de Magallanes, que ellos llamaron Estrecho de Todos los Santos por haber entrado en su bocana, por decirlo de alguna manera, precisamente el día 1 de noviembre. El Estrecho de Magallanes, lo que es actualmente el Estrecho de Magallanes, vamos a verlo en esta imagen. El Estrecho de Magallanes no es un estrecho convencional, como puede ser el Estrecho de Gibraltar, o el Estrecho de Bonifacio, o cualquiera de los estrechos a los que estamos acostumbrados. Este estrecho tiene una extensión, la entrada fue por aquí, como vemos, no es un estrecho seguido, se va haciendo esta navegación, y es un estrecho que tiene una longitud total de 570 kilómetros, es decir, no es como el de Gibraltar, que hay 14 kilómetros entre la punta de Algeciras y la punta marroquí. En esos 570 kilómetros tardaron en recorrerlos 38 días, es decir, para llegar al otro lado tardaron 38 días. Iban 4 naves, y en medio de todo aquel, como se ve aquí, hay
muchos entrantes, muchas salientes, muchos pequeños y grandes lagos, en fin, es una geografía muy tortuosa. Y entonces una de las naves, el capitán de una de las naves de la San Antonio, se subleva y decide perderse de las otras tres que quedaban y se da media vuelta. Aquí mismo, en este punto, acababan de entrar y se pierde y se da la vuelta y regresa a España de la forma que fue posible. De hecho, llega a Sevilla en 1521, en septiembre de 1521, diciendo que la flota se había perdido, que ellos eran los únicos que habían subsistido de las 5 naves. En fin, cuenta una historia que en principio le creen, pero posteriormente aquello cambia cuando Elcano regresa con la nao Victoria. Entonces, como vemos aquí, el acceso a este estrecho de Magallanes es muy tortuoso, pero al fin llegan a conseguir pasarlo y atravesarlo, con lo cual pues cumplen. Llega el momento del alborozo. Magallanes queda muy satisfecho de que efectivamente tenía razón, existía un paso entre los dos océanos, y después de aprovisionarse de la mejor manera que pudieron, porque tampoco aquellas tierras eran unas tierras de grandes recursos alimenticios, ni había frutas, ni verduras, ni cosas de estas. Había, eso sí, focas, pingüinos, etcétera, etcétera. Y lo que sí hay que dejar claro y que la gente lo conozcamos es el hecho de que se habla del Cabo de Hornos, de dar la vuelta al Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos, aquí lo tenemos, es la punta final del continente de Sudamérica. Es decir, es el final total, que está muy al sur de lo que es el propio estrecho, que luego se llamaría, como decimos, de Magallanes. Lo bautizaron ellos como el estrecho de Todos los Santos, como acabo de apuntar anteriormente. Pero bueno, quiero hacer esta puntualización porque mucha gente confunde el estrecho de Magallanes con el Cabo de Hornos, que el Cabo de Hornos es, como ya digo, la punta final del continente americano, enfrente de lo que es la Antártida, y tierras mucho más frías, zonas mucho más peligrosas de navegar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya atraviesan finalmente el canal y el estrecho, y aquí, a partir de aquí, ya empieza la navegación por el Pacífico. La navegación por el Pacífico se hace de una forma, al principio decían que le llamaron además Océano Pacífico porque las aguas estaban muy tendidas y muy tranquilas, pero poco a poco aquello se va complicando y lo que les pareció que era un mar muy tranquilo, pues resultó que era de una extensión prácticamente inalcanzable para aquellas pequeñas barcas, porque visto en aquel momento, aquellas sí eran unos buenos barcos, muy navegables, muy marineros, pero lo cierto y verdad es que en la mar Océana eran unos cascarones de nuez perdidos en toda aquella inmensidad. Magallanes se equivoca totalmente cuando, no en lo del paso que existía y que efectivamente existió, sino se equivoca en la dimensión que él creía que tenía la Tierra. En realidad ese océano, Mar del Sur que llamaban,
pues era muchísimo más grande de lo que él podía en absoluto haber imaginado. Y esto le lleva también a una gran confusión, como vemos aquí ya a partir de que cruzan el estrecho, el paso famoso que tanto buscaba, van por las costas de Chile, aquí hay unos pequeños islotes, y ya las islas de Núñez se llaman, frente a la costa de Chile, y luego ya después de 2 meses y medio de navegación llegan a un punto que, y de haber muerto muchos de los participantes y en fin, con una serie de grandes desastres físicos, habían cogido muchos el escorbuto, en fin, fue una verdadera aventura en que fueron cayendo y muriendo muchos de los tripulantes a causa de toda aquella inmensidad que no acababan de encontrar tierra, pero finalmente llegan a lo que se llama la isla de Guam, que es una isla que fue la última posesión española en el Pacífico. En 1898 fue entregada a los americanos a cambio de 20 millones de dólares, junto con las Islas Filipinas y la isla de Guam. Allí le robaron un esquife y de hecho ellos, los tripulantes, después de muchas aventuras, le llamaron la isla de los ladrones, porque les habían robado. Magallanes mandó precisamente a Elcano a hacer una represalia a aquellas gentes y curiosamente allí quedó también un tripulante gallego, Gonzalo de Vigo, que era un hombre que se había embarcado junto con otros 8 gallegos en Bayona, bueno, se había embarcado en Sevilla, pero era procedente de la ciudad de Bayona, de Pontevedra, y este hombre se bajó con otros 2 compañeros, se salió de aquella expedición y se quedó en la isla de Guam. Allí tuvo hijos, se casó con una indígena o se juntó, vivieron juntos y cuando hubo una expedición posterior de Loaiza, la expedición de Loaiza que se llama, resulta que le encontraron a Gonzalo de Vigo que hizo las veces de intérprete con los nativos. Allí se habla hoy en día una lengua que se llama el chamorro, que tiene un 30% de vocabulario español influido por aquel hombre y sus descendientes. Desde la isla de Guam, ya que estamos por aquí, se dirigen a las Islas Filipinas en busca de las Islas de las Especias, pero allí tienen en Mazaguá, la isla de Mazaguá, tienen la fortuna de que los reyes de aquellas, los reyezuelos de aquellas tierras les acogen maravillosamente, firman, digamos, tratados de alianza, sellándolos con su propia sangre, y se cristianizan, consiguen los sacerdotes, que iban 3 sacerdotes en la expedición, se consiguen que se conviertan, se celebran unas misas allí, en fin, y se convierten al cristianismo el rey y la reina de Mazaguá con sus hijos y con toda aquella corte indígena, pero ocurre que el Magallanes pide que se sometan todas las tierras que hay allí, algunos reyezuelos, y surge uno de ellos, que es el rey de la isla de Mactán, que dice que él no se somete a la corona de Castilla
y como consecuencia de aquel no someterse, pues Magallanes decide atacarle, le ataca con un grupo de unos 60 hombres que bajan desde las naos, pero las naos se deben quedar a unas distancias que no permiten que se acerque mucho para no quedarse encalladas, y bajan con el agua a las rodillas. Estaba Magallanes muy creído de que aquello iba a funcionar estupendamente porque tenían corazas, tenían cascos de hierro, tenían arcabuces, tenían bombardas y tenían unas armas de fuego, con lo cual, pues en otras ocasiones, al disparar las armas de fuego, aquella gente se habían quedado aterrorizada y se habían desperdigado. Pero en este caso llegan a la playa de Mactán y se encuentra que los 60 hombres se ven rodeados y atacados por 1000 y pico indígenas, claro, con flechas, con lanzas, y ellos tienen arcabuces y tienen armas de fuego, pero el número les abruma. Hieren a Magallanes primero en una pierna, cae al suelo, después le clavan una lanza en la cara. Él consigue, dando un mandoble, matar a uno de los indígenas que le ataca y hace que fuerza a sus hombres a que se vuelvan a las naves, él tendido en el suelo, y en un momento de un dramatismo tremendo, en que cae muerto, y les pide antes de morir a todos los que van con él que todavía sobreviven, que fueron la mayoría, porque en total hubo solamente 9 muertos, de los 60 aproximadamente que bajaron a combatir con Magallanes, solamente murieron 9 y los demás consiguen regresar a las naves, desde las que se disparan las bombardas para asustar a los indígenas y que no les persiguieran. Ese momento es muy dramático, está muy bien reflejado en muchas pinturas, y la verdad es que se comportó Magallanes como un auténtico héroe. A partir de ahí, las 3 naves que subsisten, puesto que la San Antonio se había vuelto a España, la Santiago había quedado encallada en las costas de Sudamérica, y quedan entonces la Concepción, la Victoria y la Trinidad, que era la nao capitana. Asume el mando de la flota Diego Barbosa, es decir, Elcano no la asume directamente, y un tal Carballo también posteriormente, y lo que ocurre es que al final deciden que tienen que regresar a España, pero Elcano dice que tienen que pasar primero por las Molucas, que estaban ya muy cerca, francamente, pero con una navegabilidad muy complicada, porque el archipiélago de Filipinas, al que llamaron en aquel entonces archipiélago de San Lorenzo, porque no se llamó Filipinas hasta que llegó Legazpi, que fue quien definitivamente tomó el nombre de la corona de España, posesión de aquel archipiélago, y fue cuando le llamó Filipinas en memoria y en honor al que era entonces príncipe de Asturias y que sería luego Felipe II. Entonces, en ese momento llegan a la isla de las Especias, allí a las Islas Molucas, llegan a conciertos con los nativos, y en ese concierto pues se hacen intercambios. Allí no hubo un aprovechamiento de la situación de superioridad que podían tener aquellos barcos provistos de cañones y de bombardas y de maquinaria destructiva para aquella época de mucha potencia,
sino que se fueron intercambiando. Efectivamente les daban, a lo mejor por un espejo le daban un saco de clavo, y se produjeron una serie de acontecimientos curiosos en cuanto a los intercambios de unos collares. Por unos collares les daban a lo mejor un saco de semillas de mostaza, en fin, iban haciendo un intercambio, pero nunca se aprovecharon, digamos, de la superioridad. Ellos firmaron alianzas. Luego, cuando van a salir ya de la isla de Cebú, concretamente se produce una invitación por parte de uno de los reyes que cree que produce una matanza y mueren 24 españoles en una emboscada en la que, bueno, pues los grandes jefes de aquella expedición, los que quedaban, fueron masacrados prácticamente todos. Y realmente lo que ocurrió fue que ya iban a zarpar, decidieron quemar la nao Concepción porque estaba en muy malas condiciones de navegabilidad. Ahí es donde estaba el cano de Maestre. La van a quemar con gran tristeza por parte de sus tripulantes, y reparten al resto de las tripulaciones entre la nao Victoria y la nao Trinidad, que seguía siendo la capitana. Ya después de una serie de aventuras llegan a decidir hacer el viaje de regreso a España, pero la nao Trinidad empieza a hacer aguas y a tener grandes averías que no la permiten navegar, y el capitán de la Trinidad le dice y le comunica a Juan Sebastián Elcano que siga, que él vaya solo en la Victoria, que empieza su navegación desde la isla de Timor con 60 tripulantes. Elcano sigue la ruta del Océano Índico, bordean con mucha dificultad todo lo que es África, y al final llegan a las islas de Cabo Verde, después de muchas odiseas, mucha hambre, muchos esfuerzos, y llegan a Cabo Verde 30 tripulantes de los 60 que habían partido ya de Timor. Entonces ellos montan la historia de que aquella nave que venía sola procedía de América, como tantas que habían llegado desde el continente americano. En aquella época ya había un gran trasiego, para no decir en un territorio que era portugués, las islas de Cabo Verde, que aquellas naves venían de la zona de las Islas de las Especias, pero cometen el error de pagar unos servicios de unos físicos y de una serie de personas a cambio de alimentos, de agua, de vino, etcétera. Cometen el error de, como se les habían agotado el dinero contante y sonante que llevaban en monedas de plata y algunas de oro, se les habían agotado, cometen el error de pagar con especias. Y al pagar con especias se dan cuenta en el puerto de las islas de Cabo Verde, se dan cuenta de que aquellas naves no vienen de América en ese momento, y entonces dan el comunicado, lo comunican a las autoridades desde el puerto, y se forma una persecución a la nao Victoria, que
quedan 12 tripulantes españoles que habían bajado a tierra, quedan allí atrapados y el Cano decide escaparse a toda velocidad huyendo de toda aquella persecución de las naves portuguesas. Decide no ir con rumbo a Canarias, que es lo que le aconsejaban algunos, pero al final todos aceptan la decisión del Cano, ponen rumbo a las Azores, y porque él decía que desde las Azores con las corrientes marítimas podría llegar a España de una forma más sencilla. Y en ese momento pues pasan unos días y finalmente llegan a las Azores y ponen rumbo, aprovechando precisamente el famoso anticiclón de las Azores, ponen rumbo a España y llegan a Sanlúcar de Barrameda justamente el 6 de septiembre de 1522. Llegan de una forma, pues con la nave escorada, con todo verdaderamente destrozado, y entonces Pigafetta relata de una forma muy dramática cómo ocurrió aquel final tan tremendo de llegar 18 hombres de los 260 y tantos. Se dan cuenta, sin embargo, en las islas de Cabo Verde, se dan cuenta de que estaban contando que estaban en un miércoles, día 9 para sus cálculos, pero sin embargo dicen, pero si hay día de mercado y hoy el mercado aquí es los jueves. Y entonces lo que ocurre es que empiezan a cavilar uno y otros, y Pigafetta, que era el más culto de los que quedaba, comenta que era precisamente que habían ganado un día al sol y habían conseguido dar la vuelta al mundo. Y entonces, bueno, se produce un momento de mucha alegría, de mucha satisfacción, y al final pues ponen rumbo a las Azores y recogiendo la historia de el famoso anticiclón, llegan a las Islas Azores y se ponen a vela a navegar con destino a la península ibérica. Precisamente llegan a la península de una forma totalmente, le habían avisado al Cano que ya estaba el hombre agotado, le avisan de que se divisa el Cabo de San Vicente, que ya está la tierra de la península a la vista. Y dice así en el relato, dice: estaba sumido el Cano en un sopor tan profundo que solo supo exclamar cuando le dijeron: Señor, Señor, que ya se divisa el Cabo de San Vicente. Fue Francisco de Albo el que anunciaba que ahora sí la punta más occidental de la península ibérica estaba a la vista. Era el 4 de septiembre del año del Señor de 1522. El Cano exclamó: gracias, Dios mío. Al fin las costas de Portugal y de España se podían divisar en el horizonte. Entonces el de Guetaria, superando el amodorramiento en que se encontraba ensimismado, ordenó que se disparasen 3 bombardas para aviso a los tripulantes de que pronto se produciría la ansiada llegada. Los vientos fueron favorables durante los últimos días hasta llegar, y Antonio de Pigafetta anotó para concluir su diario: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar, y de los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Islas Molucas, no éramos más que 18, y estos en su mayor parte estaban enfermos. Otros desertaron en la isla de Timor.
Otros fueron condenados a muerte por delitos y otros, en fin, padecieron de hambre. Desde que habíamos partido de la bahía de San Lucas hasta que regresamos a ella, recorrimos, según nuestra cuenta, más de 14.460 leguas y dimos la vuelta al mundo entero, yendo siempre de este a oeste. Y así concluye la historia de este viaje maravilloso en que, como yo comento al final de mi novela Y Elcano circunnavegó la tierra, que gracias Elcano bajo las banderas de España y los estandartes del rey y emperador, fue de este modo que gracias a su ilusión, su sacrificio y su constancia, aquellos hombres dieron en todos los sentidos la vuelta al mundo, cambiando la historia de la humanidad. Gracias. Bueno, y ahora, si me permitís, vamos a poner un vídeo corto, pero que da idea un poco de aquello, cómo fue el final y cómo llegaban a aquellas tierras, con la música de Vangelis. A ver si quiere funcionar. Bueno, mientras os voy contando que en torno y basada en estas novelas se han producido una obra de teatro que se llama Magallanes, Elcano y dieron la vuelta al mundo. Vamos a ver si hay más suerte con lo del cartel. Sí. Magallanes, Elcano y dieron la vuelta al mundo. Esta obra de teatro se ha representado ya en varias ocasiones. Estuve el otro día en el Teatro Arlequín, acudió toda la cúpula de la Armada, en fin, ha tenido un éxito de público muy grande y ha sido acogida estupendamente. Vamos a ver si podemos ver unas pequeñas escenas de esta obra. Bueno, este es el final. Como se ve, el teatro estaba totalmente lleno. Esta es la detención de Juan de Cartagena, de que hablábamos antes, que tiene lógicamente su representación teatral. No sale la imagen. A ver. Ahora. Esto es la escena cuando huyen de las islas de Cabo Verde a toda prisa para que no les cojan los portugueses. Bien. Se está planteando la idea de hacer la obra de teatro en algunos, aparte de teatros, que la hemos tenido también en Valladolid, ahora va a ir a Barcelona, en algunos grupos de colegios, en Fuenlabrada se va a hacer también,
y estamos pendientes de la posible representación que se ha solicitado a la Casa Real de que se haga el 6 de septiembre, se pueda representar en el Teatro Real bajo la presidencia de Su Majestad. Vamos a ver en qué para toda esa historia. El relato completo de esta vuelta al mundo lo tienen en estos dos libros. Si a alguno le interesa, con mucho gusto se los dedicaré. Pues nada más, espero que hayan pasado una tarde agradable y si tienen alguna pregunta estaré encantado de respondérsela.